Ayer de nuevo yo partí, dejando mi hermosa nación, paisaje, amor y pasión, romántica, heroica nación. El día de hoy viajamos hasta la ciudad de Villa Ayes, en el 15º departamento Presidente Ayes. Nos encontramos en la costanera de dicha ciudad para narrarles la verdadera historia de lo que fue y de lo que vivió el Paraguay en la época colonial, sobre el control administrativo que tuvo en el Chaco. Somos los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, de la Cátedra Historia Diplomática, a cargo de la profesora doctora Olga Rojas Benítez. Así que te invito encarecidamente a que nos escuches con paciencia más que nada, para conocer la verdadera historia de lo que vivió este hermoso país. Fundación de Santa Cruz de la Sierra y su segregación del Paraguay. Era la tierra del Rey Blanco, fue el punto de mira perseguido por Alejo García, Sebastián Gaboto, Don Pedro de Mendoza y su lugarteniente Juan Dayolas, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca y Domingo Martínez Irala. Algunos llegaron al tan ansiado objetivo. Una vez en dicho lugar, se dieron cuenta que los elementos de la conquista eran insuficientes, o porque se encontraba que la tierra estaba ocupada por españoles que provenían del lado del poniente. No había pasado mucho tiempo desde el fallecimiento de Irala, cuando en Asunción se decidió fundar un puerto en las lagunas de los Sayares. Fue designado jefe de la expedición Nufrio de Chávez. En el año 1558 salió de Asunción con 23 navíos. Navegando por el río Paraguay, llegó hasta la laguna de los Sayares. Una vez en dicho lugar se dieron cuenta que la tierra era pobre y desfavorable. Unos indios que ahí vivían le explicaron que hacia el oeste existía una región en donde el metal amarillo era sacado de los arroyos de la sierra. Efectivamente, el oro existía, pero lo que no sabían era cómo llegar ahí. Pero lo iban a hallar a como dé lugar. Además de todo esto, a Nufrio de Chávez le impulsaba el proyecto de crear en los confines del Chaco, entre las provincias del Paraguay y del Perú, una gobernación independiente de la que él mismo fuese el gobernador. Entonces, Nufrio de Chávez abandonó el proyecto inicial de crear un puerto con los Sayares y se adentró en el Chaco en busca de aventuras y riquezas. Largo y peligroso fue el camino. Los españoles tuvieron que entablar luchas con los indios que le utilizaban su recorrido. A Chávez le sugirieron el retorno a Asunción, pero este no quiso y siguió su proyecto llevado a cabo. Inclusive fue abandonado por un centenar de hombres que emprendieron el regreso a la capital. Y Chávez solamente se quedó con 45 compañeros de ellos. Y sin desalentarse, cruzó el río Paraguay para fundar en 1559, a orillas del Guapal, un pueblo denominado Nueva Asunción. A 7 leguas se encontró con el comandante Andrés Manso, que era un español que salía del Perú para poblar tierras a las cordilleras de los Chiriguanos. El encuentro trajo serias complicaciones entre sí, y para que no estalle este encuentro, resolvieron ambos capitanes someter el litigio al virrey del Perú, donde Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, fue el que dirigió el litigio.
Esto ocurrió en 1560. Al año siguiente, en 1561, Chávez fundaba el noreste de la anterior ciudad y cerca del Piraí, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Dicha ciudad, cuya fundación fue obra exclusiva del esfuerzo del Paraguay, vino a ser la capital de la provincia, creada el año anterior, la que desde entonces se conocía con el nombre de Provincia de Santa Cruz. La creación de la provincia de Santa Cruz constituye así la primera desmembración sufrida por el Paraguay durante el coloniaje. El río Parapití en los documentos oficiales. Don García Hurtado de Mendoza, segundo marqués de Cañete, que había llegado como su padre al alto cargo de virrey, señaló en Lima, en el año 1592, los términos de Santa Cruz, expresando que el río Parapití es de San Miguel, antiguamente conocido como Condorillo. En tiempos de Nufrio de Chávez y Andrés Manso, Santa Cruz de la Sierra no pasaba, pues por el este, más allá del río Parapití. 2 siglos después, esto siguió sin ningún tipo de variación. En un informe presentado por dicho funcionario al virrey Arredondo, informe que fue aprobado por este y por el rey, afirma que la provincia de Santa Cruz confina por el norte con terrenos incógnitos, por el sur con el gobierno e intendencia de La Plata, Charcas, por el oeste con el gobierno e intendencia de La Paz y por el este con el río Parapití o San Miguel de los Chiquitos, que lo divide la provincia de este nombre y aparta de los terrenos que llaman el Gran Chaco. Y más adelante, a escasa distancia ya de la emancipación de las colonias hispanoamericanas, surge otro documento oficial. El visitador general del Virreinato del Río de la Plata, Diego de la Vega, recibió el encargo de la edición en 1803 de la Guía de Forasteros del Virreinato de Buenos Aires. Allí se comprenderían las diferentes entidades provinciales de aquella jurisdicción. La obra es de carácter oficial y cuenta con el auspicio del virrey. Allí se especificaban las fronteras de los diferentes distritos y también con respecto a la Intendencia de Cochabamba, que era denominada en aquel entonces Intendencia de Santa Cruz. Todo esto nos prueba que el territorio desmembrado por Nufrio de Chávez llegaba hasta Parapití, que este río siguió constituyendo siempre a través del largo periodo colonial el límite oriental de Santa Cruz y que hasta allí llegaba, por tanto, al oeste la provincia del Paraguay. La provincia del Paraguay no solo en la parte del Chaco confinaba con Santa Cruz de la Sierra, sino también con Charcas y Chiquitos. El límite este de Charcas habitaba la cordillera de los Chiriguanos. Los Chiriguanos habitaban los contrafuertes andinos antiguos de las llanuras chaqueñas, conformando así la cordillera de Chiriguanos. Allí terminaba la jurisdicción de Charcas y ahí empezaba la del Paraguay. En 1788, Carlos IV de España decidió enviar una expedición científica en las tierras de América, solicitando así de esa manera a la Universidad de Viena enviar un buen naturalista. Esa elección recayó en Tadeo Aenque, de los cuales residió durante 20 años en el Alto Perú, recorriendo todos los confines más apartados. El mapa encargado por el gobernador Viedma muestra que el límite sur de los chiriguanos bajaba desde el río Parapití hasta sin alcanzar el río Paraguay. El límite este alcanzaba por la misma línea sin desviar del norte. De esta manera quedan claramente precisados los límites de las épocas coloniales del Chaco, que ahora actualmente son la República del Paraguay y de Bolivia actualmente. Legibles garabatos del siglo XVI y manuscritos de los 2 siglos siguientes guardan en sus evocativas páginas las narraciones de las expediciones realizadas desde Asunción hasta el enigmático y atrayente Chaco, las cuales fueron bastante rudas
en aquellos días de leyenda. Una de las expediciones, e indudablemente la más importante, fue la realizada por el maestre de campo Lázaro de Ortega Vallejos. Partiendo de Asunción, Ortega Vallejos subió por el río Paraguay hasta un punto del litoral chaqueño en que fundó el fuerte Ángeles Custodios, no lejos del actual Puerto Casado. Por allí penetró en la Selva Virgen y a su paso fue encontrando iniestos, quebrachos y palos santos, samoúdes dentrudos, bonachones, esteros, aromitales y palmares. En dicha expedición fundó los fuertes Confuso, Finado, Espartillar, Presentación y San Andrés, cuya ubicación cartográfica coincide con los actuales lugares de Casanillo, Isla Poí, Boquerón, Nanagua y Orihuela. En cuanto al fuerte Borbón, hoy Olimpo, fundado en el tiempo del gobernador Alós, es enorme la cantidad de documentos donde consta que el Paraguay siempre allí ejerció jurisdicción, ya sea renovando la guarnición, enviando víveres, trasladando hacienda o concediendo y negando permiso a los que deseaban seguir viajando más abajo por el río. Reducciones establecidas por el Paraguay en el Chaco. Además de las expediciones que se enviaban al Chaco, también las reducciones eran costeadas por el Paraguay para percibir el sacrificio realizado por la provincia en su afán de civilizar a los nativos con la prédica de los evangelios. En 1762, el gobernador del Paraguay, José Martínez Fontes, comunicaba al presidente Nicolás Contucci de la Compañía de Jesús haber hecho las paces con los indios avipones y prometiéndolas que muy pronto bajaría por el río con gente, ganado, herramientas y víveres a formarle su población. En cumplimiento de esto, estableciese poco después con donativos y esfuerzos exclusivos de los paraguayos, las reducciones de San Carlos del Timbó y Nuestra Señora del Bermejo. Primer catequista de estas reducciones fue el jesuita Martín Dobrishofer, autor de una célebre historia de los avipones. La Real Orden del 28 de enero de 1765 encargaba al gobernador de Paraguay la subsistencia de las reducciones de los indios Vallae y avipones y otras que se hagan de los indios que habitan el Chaco. Poco después, el gobernador del Paraguay, don Pedro Melo de Portugal, se disponía a partir al día siguiente al lugar de los remolinos para señalar a los indios el lugar en que se les daba reducción. Poco después, el gobernador don Pedro Melo de Portugal se disponía a partir al día siguiente al lugar de remolinos para señalar a los indios el lugar que se les daba la reducción. Esta recibió el nombre de San Fernando Solano de Remolinos. Tales reducciones: Laguna Blanca, San Antonio de Tobas, San Francisco Solano de Remolino, Nuestra Señora del Rosario, San Carlos del Timbó y Nuestra Señora del Bermejo se hallaban situadas en el Chaco Central, comprendidas entre el Pilcomayo y el Bermejo. La Real Ordenanza de Intendentes de 1782 decía que la intendencia a establecerse en Asunción comprenderá todo el territorio de aquel obispado. Luego, si el territorio del obispado del Paraguay llegaba hasta los chiriguanos, hasta allí llegaba también el territorio de la intendencia del Paraguay. De ahí que los virreyes del Río de la Plata, para asuntos relativos del Chaco, se dirigiesen siempre a los gobernadores del Paraguay. El esfuerzo colonizador. Múltiples fueron los esfuerzos realizados por el Paraguay para llevar al territorio del Chaco los beneficios del progreso, estableciendo colonias agropecuarias y fuertes que la resguardasen. La conservación de esas colonias y fuertes, que eran frecuentemente acosadas por el fiero aborigen, requerían enormes gastos, que eran solventados siempre por la provincia. Los hacendados paraguayos poseían en el Chaco considerables cantidades de ganado. El Cabildo de Asunción ponía en pública subasta estos ganados mostrencos del Chaco.
Constante era la ayuda que los gobiernos de la provincia prestaban a los indios del Chaco. No solo el ganado vacuno se enviaba para las colonias y las reducciones del Chaco, sino también ganado caballar. El fuerte Borbón recibía constantemente víveres enviados de Asunción. El vaqueano del ramo de guerra, Silvestre Bogarín, decía en una nota en 1795 que condujo sal, poroto, tabaco al fuerte Borbón y el nuevo establecimiento del río Corrientes. Hasta la ganancia de la yerba mate vendida a Buenos Aires era destinada para cubrir los gastos que la Real Hacienda de la provincia desembolsaba en la manutención de estos fuertes. En suma, es correcto afirmar que el ganado vacuno y caballar, las partidas de hierba, tabaco, sal y demás víveres eran proveídas constantemente por el Paraguay. En toda la inmensa llanura no existe ningún tipo de accidentes geográficos que pudieran servir de delimitación con el Alto Perú. En esa época, la colonia del Paraguay era una unidad administrativa. Esta unidad era ejercida bajo los poderes jurídicos y jurisdiccionales también. Ella se extendía, según lo hemos visto, por toda la extensidad desde Santa Cruz, Charcas y Chiquitos, y que el Paraguay ejercía el control administrativo en todo el Chaco por medio de sus autoridades civiles, eclesiásticas y militares. Las colonias, reducciones, fuertes y expediciones, estos hechos ostensibles eran reconocidos o permitidos aunque sea por las autoridades españolas. Y como provincia se deduce, dada la absoluta identidad entre todos los límites étnicos, geográficos, jurídicos de todos los confines chaqueños, que tal es la única delimitación procedente y justa de la colonia paraguaya en dicha época. Soy un vagabundo que rueda este mundo buscando un consuelo, buscando un amor.